Hermanas y hermanos de mi patria, en este proceso de profunda transformación que vive la República Argentina, no podían permanecer ajenas las Fuerzas Armadas, institución fundacional y fundamental de nuestra patria. Hemos eliminado el servicio militar obligatorio y hemos instaurado el servicio militar voluntario. Condenando a Ignacio Rodrigo Canevaro a la pena de 15 años de prisión. No, mijo, yo le pido disculpas. Para mí es como si fuera mi hija. No puedo devolverle la vida a su hija. No confunda las cosas. Aquí hay evidentemente una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. Pareciera por algunas actitudes que el juzgado está más preocupado por blanquear la imagen del ejército que por asegurar que los asesinos de Carrasco vayan a la cárcel y evitar así la impunidad de los mismos. Pero lo que quiero yo justicia para que salgan todos aquellos malvados hombres que asesinaron a mi hijo. ¡Vení arriba! ¡Al pie de la cama! El servicio militar obligatorio, aún reclamado por algunos sectores, dejó de existir hace 27 años. Después de tanto tiempo, pocos conocen el hecho por el cual los jóvenes argentinos dejaron de hacer la colimba, de ir a correr, limpiar y barrer. El caso Carrasco terminó con una obligación que llevaba 93 años de vigencia y que para la década de los 90 se encontraba en plena debacle. El asesinato de Omar Carrasco, el último colimba, marcó un antes y un después en la historia reciente argentina. Omar Carrasco era un joven oriundo de Cutralcó que, como muchos de su edad, había salido sorteado para hacer el servicio militar obligatorio. Tímido, muy religioso y de orígenes humildes, Omar no estaba entusiasmado con la idea de servir a la patria, como decían en los cuarteles. Carrasco se incorporó el 3 de marzo de 1994 al grupo de artillería 161 del ejército argentino, en la vecina localidad de Zapala. En un lapsus de solo 3 días, Carrasco recibió con extrema dureza los famosos bailes por parte de sus superiores. Los militares consideraban que Omar era lento y que no tenía carácter para la vida en el ejército. El domingo 6 de marzo de 1994, Carrasco fue declarado desaparecido y considerado desertor. En el primer franco, desde que Omar había ingresado el 3 de marzo, los padres del soldado fueron a visitarlo al cuartel de Zapala. Tras una larga espera y mientras los otros soldados se abrazaban con sus familias, a Sebastián y a Francisco les informaron que su hijo no estaba en el cuartel, que era un desertor. Pero sus padres desconfiaron de la versión oficial desde un primer momento. Su hijo, el tímido y tranquilo Omar, no podía haberse ido solo, sin avisarle nada a nadie. Tras no recibir respuesta de ninguna instancia militar, Francisco hizo la denuncia por la desaparición de su hijo y al mismo tiempo acudió a los medios regionales para exponer públicamente lo que estaba sucediendo. Omar era un chico muy sumiso, chico de condición muy humilde, se había criado en un medio, una familia evangélica, entonces a ellos les llamó poderosamente la atención. No creyeron en esa información y lo primero que hacen es hablar con los medios, y en este caso habló con el diario Río Negro, recuerdo el papá de Omar, contando que efectivamente él no creía que su hijo se haya ido del cuartel. El 6 de abril de 1994, exactamente un mes después de su supuesta deserción, el cuerpo de Omar apareció a 700 metros del edificio del cuartel. Tenía el torso desnudo y un pantalón varios talles más grande, singularmente limpio. Su ojo izquierdo estaba reventado y tenía una herida visible en una costilla. Junto al cadáver había unos borceguíes, una camisa y un reloj que los padres reconocieron. Estaba roto y no indicaba día ni hora. Era el segundo rastrillaje que se hacía en ese lugar. En el primero no se había encontrado absolutamente nada. Tiempo después, unos colimbas declararon que habían visto descender desde el Cerro Gaucho un Unimog del ejército. Los datos de la autopsia revelaron que Carrasco había muerto por lo menos un mes antes de hallado su cuerpo.
Además, el cadáver no había sido atacado por animales y tenía signos de momificación, lo que mostraba que había estado en otro lugar durante ese mes. Nosotros después cuando lamentablemente lo encontramos a Carrasco muerto, estaba muerto cuando lo encontramos, nosotros esa parte ya la habíamos hecho antes todo ese recorrido un montón de veces, porque nosotros nos hacían hacer el peine que se llamaba, habíamos 100 soldados y distancia de un brazo cada uno a lo largo, y vos vas peinando así, vas por sectores. Yo iba en la punta, iba con el sargento, y cuando íbamos con Palacio y con todo eso, ves algo así raro. Cuando nos acercamos, vimos el cuerpo, hoy ya estaba descompuesto, tenía un ojo totalmente inflamado, casi dado vuelta, se le notaba casi un hueco en la costilla, porque tenía una costilla quebrada. Lo ilógico y lo loco de todo esto, que nosotros cuando lo encontramos lo vimos, tenía la ropa limpia, un pibe que hacía días, muchas semanas que estaba desaparecido, que supuestamente estaba en el campo, que los animales no se lo habían comido, porque había muchos perros, había muchas cosas, porque estaba ahí, y encima era atrás del ejército. El proceso judicial estuvo teñido de errores y manipulaciones desde su inicio. La demora de la intervención de la justicia federal provocó que la inteligencia militar definiera rápidamente el rumbo del caso. Las más altas autoridades del ejército, incluido Martín Balsa, llegaron a Zapala buscando que la sangre salpicara lo menos posible a la institución. Fueron 3 los detenidos por la justicia militar en un primer momento y luego ya por la justicia civil: el subteniente Ignacio Canevaro y los soldados antiguos Víctor Salazar y Cristian Suárez. Según la investigación oficial, liderada por el juez Rubén Caro, Omar era el mayor blanco de burlas y maltratos entre los nuevos colimbas. El mismo día que Carrasco llegó al ejército, fue recibido con un fuerte baile por parte de Canevaro, quien estaba como oficial de semana. En esa oportunidad, Carrasco se tropezó y quedó como un torpe, por lo que el subteniente lo trató de inútil y se burló de él. Al día siguiente tenía que cumplir una imaginaria, término que se usaba para llamar a las noches de guardia, pero no se levantó debido a los fuertes dolores que tenía en el cuerpo. Por ese motivo, al otro día le ordenaron que ocupara el puesto de cuartelero con el fin de ordenar y limpiar la cuadra. En ese momento, mientras limpiaba el baño, fue que sus compañeros lo vieron por última vez con vida. La versión oficial afirma que mientras Omar cumplía su tarea como cuartelero, el subteniente Ignacio Canevaro lo bailó por lo menos durante 20 minutos. Luego, los 2 soldados más antiguos, Víctor Salazar y Cristian Suárez, completaron la tarea con una feroz golpiza hasta finalmente matarlo. El testimonio clave para el rumbo de la investigación fue el del soldado Carlos Sánchez. Según su testimonio, Salazar le había declarado que Canevaro había bailado a Carrasco y que luego les había ordenado a Suárez y a él golpearlo hasta la muerte. Este testimonio representó la principal y única prueba contra los acusados. Mientras la investigación avanzaba, los compañeros de Carrasco, jóvenes de 18 años, presentaban habeas corpus para no volver al cuartel. Además, las denuncias a lo largo de todo el país se multiplicaban. Padres de soldados denunciaban las palizas en los cuarteles. Una olla se estaba empezando a destapar y el ejército, fuertemente golpeado en su legitimidad, deseaba terminar lo antes posible con el caso. Y creo que con excepción de los padres de Carrasco, los más interesados en que esto se aclare definitivamente y los responsables sean sancionados con todo el rigor de la ley, son los hombres del ejército argentino. Tenemos contactos con hombres, sabemos que han sufrido brutalidades en el campo de hacer el servicio militar. Pero son casos muy importantes, presidente. No confunda las cosas. Aquí hay evidentemente una campaña para desprestigiar a las Fuerzas Armadas. El 31 de enero de 1996, Canevaro fue condenado a 15 años de prisión y Suárez y Salazar a 10. Las condenas tranquilizaron el clamor popular que exigía juicio y castigo a todos los culpables, pero dejaron un sabor agridulce porque no se pudieron corroborar efectivamente las acusaciones. Todo se basaba en testimonios probablemente influidos por el ejército y la teoría del encubrimiento empezaba a teñir el caso. A nosotros, por ejemplo, cuando empezó el juicio, a nosotros nos llevaban a declarar en colectivo.
Nosotros veníamos ahí cerca de, que era la Luis Monti, que no me acuerdo cómo es, que era el juzgado, y teníamos el juez Caro en su momento, que era el que te tomaba la indagatoria con los otros secretarios. Y era muy largo, porque imagínate, nosotros íbamos en colectivo, íbamos 50 soldados a declarar. Y lo que te decían, no te advertían, pero te decían, cuidado con lo que van a decir, no hablen mal del ejército porque tienen que volver. De hecho, si vos ves el tratamiento que hubo en el juicio, tampoco quedó muy clara y muy precisa la teoría de que hayan sido solamente el subteniente con 2 soldados y que hayan sido ellos posibles de mantener un cuerpo oculto durante un mes. No hubo huellas, ni rastros biológicos, ni ninguna otra evidencia científica que apuntara a Suárez, Salazar y Canevaro como los autores del crimen. Con el escepticismo general ganando terreno, se dio inicio a la causa por encubrimiento titulada Caso Carrasco II. En ese marco, el estudio del doctor Alberto Brailovsky, perito de la Policía Federal, dictaminó que Omar había vivido entre 48 y 60 horas tras recibir la golpiza. Durante ese tiempo fue atendido en el hospital del cuartel y era allí donde estaba la causa de su muerte, un mal diagnóstico y un peor tratamiento. En dicha causa se descubrió también que entre las 19:30 del 8 de marzo y las 7:30 del 9 de marzo de 1994, el cuartel de Zapala transmitió al Estado Mayor del Ejército 7 mensajes militares conjuntos. En 1999, en un allanamiento al cuartel, se comprobó que estaban todos los mensajes militares conjuntos, salvo los de un año, los de 1994. El hecho de que la agonía y muerte de Carrasco hayan ocurrido en un hospital militar señalaba claramente la intervención de personal de mayor jerarquía que la de los condenados. Otra de las hipótesis, distinta a la de la historia oficial, es que Carrasco fue sorprendido por un golpe del sargento Mario Guardia. Guardia vivía al lado de una casa abandonada del cuartel, en donde, según sus testimonios, golpeaba a los soldados particularmente en el pecho. Esto último coincidía con las heridas de Carrasco. A pesar de que se probó que Guardia había mentido sobre sus actividades el día del crimen, nunca se avanzó decididamente en esta línea de investigación. Aunque ya venían siendo cuestionadas desde el retorno a la democracia en 1983, el caso Carrasco constituyó el golpe letal a la legitimidad de las Fuerzas Armadas. El Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio, FOSMO, desde su creación en 1977 hasta la muerte de Carrasco en 1994, contabilizó al menos 34 casos de soldados muertos o desaparecidos mientras cumplían su servicio. Sin margen de acción por la presión social y por el inicio de una campaña para la reelección, el entonces presidente Carlos Saúl Menem firmó el decreto 1537 que terminaba con el servicio militar obligatorio e instauraba en su lugar un sistema voluntario. En cuanto a los acusados, en noviembre de 2000 salieron en libertad los 2 soldados antiguos Suárez y Salazar. En febrero de 2004, el último de los acusados, Ignacio Canevaro, terminó de cumplir su condena. A más de 25 años del caso, los 3 siguen insistiendo en su inocencia. La causa por encubrimiento, también llamada Caso Carrasco II, no llegó a ningún lado. En junio de 2005, la Justicia Federal de Neuquén, debido a la prescripción de la causa, sobreseyó a 7 militares que estaban procesados por encubrir la muerte del soldado Carrasco. El fin de un sistema decadente y basado íntegramente en el destrato a los soldados no podía terminar de otra manera que con una muerte. El asesinato de Omar Carrasco en el grupo de artillería 161 de Zapala culminó definitivamente con una era en nuestro país y permitió, a su vez, que varias generaciones de argentinos desconozcan hoy en día lo que es la colimba cuando se les habla de ella. Para mi esposa, para todos. ¿Termina acá la historia? No. Esto sigue, esto tiene que continuar porque ahora tenemos que seguir investigando para que sea esclarecido bien quiénes fueron los malhechores que mataron a mi hijo. Señora, ¿cuáles son las esperanzas que ustedes tienen? La esperanza que tengo que Dios, por intermedio de la justicia terrenal, haga la justicia
que ellos investiguen para que caigan los malhechores y todos los encubridores, eso quiero yo. Ahora sí me siento más tranquila porque está el cuerpo de él acá en este lugar. Pero lo que quiero yo es justicia para que salgan todos aquellos malvados hombres que asesinaron a mi hijo. Si les gustó el video, los invitamos a que lo compartan en sus redes y a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, que las dejaremos en la descripción. En nuestra próxima historia de Neuquén, nos gustaría hablar sobre el femicidio de Cielo López, la joven de 18 años de Plotier, quien fue asesinada y arrojada al río Limay por Alfredo Emilio Escobar. Si presenciaron las movilizaciones, incidentes o demás hechos vinculados al crimen, desde Historias de Neuquén les agradeceríamos que nos compartan esos registros para contar esta historia desde un punto de vista inédito. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y nos vemos en la próxima historia de Neuquén.